Mi madrastra me repetía que yo no era parte de su familia. Hasta que descubrió que yo era el único heredero legal y ella no tenía derecho a nada. Desde que tengo memoria, siempre me pareció curioso que en mi casa las paredes hablaran más de lo que decían las personas. No hablo de voces imaginarias ni nada de eso, sino de fotos, diplomas, adornos con frases de familia, recuerdos pegados al refrigerador y hasta esos cartelitos de madera que dicen hogar dulce hogar. Sin embargo, en toda esa decoración cuidadosamente seleccionada por mi madrastra, no había ni una sola imagen mía. Ni un solo diploma mío colgado en la sala, a pesar de que tuve uno por aprovechamiento en primaria, uno por ciencias en Middle School y otro por matemáticas en High School. Ningún detalle que dijera que yo también formaba parte de ese lugar. Cuando lo mencioné una vez, medio en broma, mi madrastra me respondió sin siquiera levantar la vista del celular: no hay razón para colgar cosas de alguien que pronto se va. Tenía 13 años y ya entendía perfectamente lo que quería decir. Mi mamá biológica había fallecido cuando yo era muy niño, apenas 5 años. No la recuerdo tanto como me gustaría, pero siempre he conservado la imagen de su voz cantándome bajito cuando no podía dormir y una bufanda color mostaza que usaba en otoño, que terminé guardando yo cuando nadie más la quiso. Mi papá, por otro lado, fue ese tipo de hombre que no hablaba mucho pero que con solo una mirada te dejaba claro que te quería. Trabajaba muchas horas, era mecánico y eventualmente llegó a tener su propio taller, pero siempre me decía que cada tornillo que apretaba era por mí, que no importaba si no podía estar en la obra de teatro o en el partido. Él siempre estaba pendiente de mí a su manera. Y yo se lo creía. Me hacía falta su presencia, sí, pero nunca dudé que me quería. Por eso fue tan duro cuando apareció Alice. Alice llegó a nuestras vidas cuando yo tenía 16. Papá la conoció en una reunión de antiguos compañeros del colegio, aunque eso lo supe después por terceros, porque él apenas me la presentó una noche cualquiera como si fuera algo que ya había decidido. Ella y su hijo se van a mudar con nosotros unos meses, dijo, mientras yo apenas alcanzaba a entender que la mujer frente a mí no era una visita pasajera. Recuerdo perfectamente que esa primera cena ya se sintió como una invasión. Ella hablaba como si la casa fuera suya, hacía preguntas que sonaban más a acusaciones disfrazadas y se refería a su hijo, Nate, como si fuera un milagro con piernas. Tenía un año menos que yo, era correcto, callado, pero había algo en el que siempre parecía estar observando y comparando. Yo, en cambio, nunca fui de brillar. No era el más atlético ni el más simpático, solo hacía lo mío, trataba de no molestar y seguía adelante. Pero con ellos en la casa, parecía que respirar ya era una falta. Las cosas empeoraron más rápido de lo que esperaba. Alice se instaló como si llevara años ahí. Cambió los muebles, redecoró mi cuarto sin preguntarme, incluso decidió que la comida se servía ahora a las 6:30 porque así se debe comer en una casa civilizada, como le dijo a papá. Yo, que toda la vida había cenado con él a las 8 después del taller, empecé a comer solo, recalentar lo que quedaba o simplemente saltarme las cenas para evitar el mal rato. Cuando le dije a mi papá que me sentía incómodo, él me pidió paciencia, que era cuestión de adaptación, que Alice estaba haciendo lo mejor que podía. Dale tiempo, fue su frase favorita durante todo ese año. Yo se lo di, claro. Pero lo que ella hacía con ese tiempo no era construir puentes, era cavar trincheras. Llegó al punto de decirme en la cara que no era su hijo cada vez que algo no le gustaba, como cuando no lavé bien un sartén o cuando dejé la toalla mojada en el baño. Al principio eran comentarios sueltos, dichos con ese tono pasivo-agresivo que parece inofensivo pero que te va desgastando. Con el tiempo se volvieron constantes. No eres parte de esta familia, me lo dijo una vez justo en Navidad, cuando le pregunté por qué no había un regalo para mí bajo el árbol. Su respuesta fue tan seca que sentí que todo el aire se congelaba a mi alrededor. No hubo escándalo, ni gritos, ni drama. Solo me miró a los ojos y lo dijo como quien comenta el clima. Mi papá no estaba en casa ese día, tuvo que irse a una urgencia en el taller, así que no hubo nadie que la escuchara. Y yo no dije nada, porque ya había aprendido que, en esa casa, mis palabras no valían lo mismo. Empecé a hacer pequeños trabajos para juntar algo de dinero.
Entregaba volantes, ayudaba a un vecino con su negocio de limpieza y eventualmente, papá me dejó entrar al taller. Aprendí a identificar problemas de motor solo por el sonido, a cambiar correas, a reemplazar bujías, a trabajar con las manos hasta que los nudillos dolieran. Y lo agradecía, porque era la única parte del día donde me sentía útil. Cada dólar que guardaba lo imaginaba como una llave para salir de esa casa en cuanto cumpliera 18. Pero lo que no sabía, lo que nunca imaginé, era que mi salida no sería una huida silenciosa, sino una aparición inesperada como el heredero legítimo de todo lo que Alice había intentado quitarme. ¿Y qué sería ella, quien tanto se empeñó en dejarme fuera, la que terminaría rogando por una parte que ya no le correspondía? Actualización 1. Habían pasado poco más de 6 meses desde que cumplí 17 y la dinámica en la casa no había hecho más que volverse más asfixiante, como si cada día se reafirmara el hecho de que yo era un intruso en mi propia vida. Alice no perdía oportunidad para recordarme, con pequeñas frases cargadas de veneno, que ella no me debía nada y que mi presencia ahí era una cortesía que pronto terminaría. Ya casi cumples 18, ¿no? Seguro ya tienes planes para irte, ¿cierto?, decía mientras doblaba la ropa de su hijo y dejaba la mía hecha una bola sobre el sillón. Mi papá, como siempre, no lo veía. O si lo veía, lo esquivaba. Estaba consumido por el taller, agotado por los turnos largos y los empleados que cada vez eran más difíciles de conseguir, y aunque yo intentaba no echarle la culpa, sentía que su silencio era casi igual de hiriente que las palabras de ella. Cada vez que tenía oportunidad, él me repetía que todo iba a mejorar, que solo tenía que aguantar un poco más. Pero esas promesas empezaban a sentirse como frases recicladas que se decía a sí mismo para no enfrentar la realidad. Lo último que me imaginaba era que ese julio iba a cambiarlo todo. Fue una tarde sofocante, de esas en las que el asfalto parece derretirse y el aire no corre ni con ventilador. Estaba ayudando en el taller, limpiando unas herramientas con aceite cuando uno de los clientes habituales llegó corriendo y gritó mi nombre. Pensé que había pasado algo con su carro, pero cuando vi su cara supe que era más grave. Me dijo que mi papá se había desplomado en el supermercado, que lo estaban llevando en ambulancia. No recuerdo si le agradecí, no recuerdo cómo llegué al hospital. Solo recuerdo la sala blanca, el olor a desinfectante y a una enfermera que salió con la expresión ya entrenada para dar malas noticias. Un infarto fulminante. No sufrió. No alcanzaron a estabilizarlo. Sentí que mi cuerpo estaba ahí, pero mi cabeza flotaba en otro lugar, como si la gravedad se hubiera ido con él. Me senté en una de esas sillas duras de plástico sin saber qué hacer, sin saber a quién llamar. Alice llegó más tarde, maquillada como si fuera a un evento, con Nate detrás, ambos luciendo más sorprendidos que dolidos. Ella se lanzó sobre la enfermera con un escándalo que me pareció exagerado, como si estuviera actuando para alguien. Me preguntó con frialdad si había hablado ya con el abogado, a lo que respondí que no, que apenas estaba intentando asimilar todo. En casa, la escena fue todavía más rara. Quitó todas las cosas de papá de la sala antes de que llegaran los vecinos a dar el pésame y se encerró en el cuarto con una caja de documentos que ni siquiera sabía que tenía. Dijo, como si fuera un dato casual, que mi padre no había dejado nada en orden y que ella tendría que encargarse de ver qué hacer con el taller, con las cuentas, con la casa. Yo solo asentía, todavía en automático, mientras por dentro sentía que algo no encajaba. Sabía que mi padre no era descuidado. Que era reservado, sí, pero no improvisado. No podía ser que no hubiera previsto nada. 2 días después del entierro, mientras aún dormía en la sala porque Alice había decidido que era más respetuoso que yo dejara mi cuarto libre para los visitantes de condolencias, recibí una llamada que me obligó a sentarme de golpe. Era Ralph Dixon, el viejo abogado que mi papá usaba para sus asuntos del taller, un tipo que siempre había visto como un extra de fondo en los cumpleaños y reuniones familiares. Pero que ahora hablaba con una voz firme y clara. Me pidió que pasara por su oficina cuanto antes, que necesitaba entregarme algo personalmente. Fui al día siguiente, sin saber qué esperar, pensando que tal vez me entregaría papeles del seguro, alguna cuenta pendiente o algo administrativo. Pero lo que me puso sobre la mesa fue mucho más que eso.
El testamento estaba fechado hacía 2 años. Mi papá había dejado todo, absolutamente todo, a mi nombre. El taller, la casa, las cuentas, los seguros, incluso el viejo carro que ya no usaba. Todo con una única cláusula, se me transferiría por completo al cumplir los 18. Alice solo aparecía mencionada una vez, y era para dejarle de forma simbólica el vehículo familiar y una cuenta con unos cuantos miles, siempre y cuando no impugnara el testamento. De hacerlo, quedaba fuera de todo. Cuando leí eso, sentí una mezcla tan densa de emociones que me costó respirar. No sabía si llorar, gritar o simplemente reírme. Mi papá había visto más de lo que decía. Había estado al tanto. Había dejado las piezas en su lugar sin que yo lo supiera. Dixon me miró con esa cara de quien ha visto muchas familias romperse por lo mismo, pero esta vez parecía genuinamente satisfecho. Me explicó que, aunque podía reclamarlo todo de inmediato, lo más prudente era esperar un poco, dejar que se completaran ciertos trámites y que Alice no sospechara nada todavía. A veces el silencio protege más que un ejército de abogados, dijo, y por primera vez en semanas sentí que alguien jugaba de mi lado. Le pedí que iniciara el proceso, pero que no dijera nada aún. Quería que Alice pensara que tenía el control. Que se sintiera cómoda. Que creyera que todo le pertenecía, como tantas veces me lo había dicho en voz alta. Volví a casa con el corazón latiendo como si hubiera corrido 10 cuadras. Alice me recibió con la misma actitud de siempre, desdén camuflado en cortesía superficial. Me dijo que pronto necesitaría que colaborara con el arriendo o que fuera buscando un lugar más acorde a mi nueva condición de adulto. Yo solo asentí, sin decir nada. Porque, por primera vez en mucho tiempo, el silencio jugaba a mi favor. Y estaba decidido a usarlo como ella había usado sus palabras todo este tiempo, como una daga que se afila con cada sonrisa falsa. Actualización 2. Había pasado poco más de 1 año desde la muerte de mi papá cuando finalmente pude mudarme por mi cuenta. Para entonces ya había cumplido los 18, ya tenía acceso legal a todo lo que me había dejado y, sobre todo, ya había aprendido a guardar silencio con una paciencia que no creí posible en mí. Había algo profundamente satisfactorio en ver a Alice convencida de que tenía el control absoluto, de que era ella quien manejaba el rumbo de la casa, del taller y de todo lo que mi padre había construido con años de trabajo. Nunca preguntó por los papeles, nunca sospechó que mi silencio no era resignación, sino estrategia. Yo mantenía una actitud casi robótica, me levantaba temprano, salía sin dar explicaciones, trabajaba en el taller, volvía a casa, cenaba solo, y me encerraba en mi cuarto. Si alguna vez ella intentó iniciar una conversación, la evadía con monosílabos. Nate, su hijo, tampoco decía mucho. Para entonces había empezado a ausentarse más seguido, envuelto en fiestas y malas decisiones, metido en líos con tarjetas de crédito que claramente no podía pagar, pero que usaba como si tuviera respaldo infinito. A veces, en medio de una madrugada silenciosa, lo escuchaba entrar tambaleándose y luego encerrarse a llorar en su cuarto. Nunca sentí pena por él, pero tampoco satisfacción. Era simplemente parte del escenario, una pieza más en la obra que Alice se había empeñado en montar. Durante ese tiempo, yo ya me había reunido varias veces con Ralph Dixon, quien, con una eficiencia implacable y una discreción envidiable, fue manejando todo el proceso para que la sucesión se completara sin levantar sospechas. Los activos del taller ya estaban a mi nombre, la cuenta principal también, y la casa, aunque todavía estaba bajo uso compartido por decisión mía, legalmente también me pertenecía. Dixon me había sugerido que la desalojara apenas pudiera, pero preferí esperar. No por compasión, sino porque quería que el golpe fuera más contundente. A veces la verdadera venganza no está en lo que haces rápido, sino en lo que haces esperar. Mientras tanto, había conseguido matricularme en la universidad comunitaria más cercana. Administración de empresas. Papá siempre decía que los mecánicos sabían de motores, pero que los dueños de talleres sabían de negocios. Nunca lo dijo como crítica, sino como consejo. Así que tomé eso como un último regalo. Usé parte de las ganancias del taller para cubrir los primeros semestres, me alquilé un pequeño apartamento en un edificio viejo,
pero funcional, y cuando llegó el momento de anunciar mi partida, simplemente dejé una nota en la mesa: me mudé. Ya no volveré. El taller seguirá funcionando. No me llamen. No hubo lágrimas, ni despedidas, ni reclamos. Solo un portazo final. Alice no me llamó. Ni siquiera intentó buscarme. Pero empecé a notar pequeños movimientos. Llamadas al taller, visitas esporádicas a Eddie, el jefe de mecánicos que había trabajado con mi papá desde los tiempos del garaje alquilado, intentos de averiguar cosas sin preguntar directamente. Eddie, leal como siempre, me mandaba mensajes resumiendo sus conversaciones con ella. Vino Alice. Dice que quiere supervisar cómo va todo porque es la viuda. Oh, Alice preguntó por los balances. Le dije que eso ya no me corresponde. Nunca me preocupó realmente. Sabía que, mientras se mantuviera en ese terreno gris de insinuaciones, no tenía forma de acceder a nada. Legalmente, estaba fuera. Pero lo que sí me llamó la atención fue cómo empezó a desesperarse. A las pocas semanas de mi mudanza, Alice dejó de disimular. Fue al taller directamente, sin avisar, pidiendo hablar conmigo, ignorando que no estaba presente y que, además, ya no trabajaba allí físicamente. Solo iba algunos días a revisar cuentas, firmar documentos o conversar con proveedores. Pero ella actuó como si todavía pudiera irrumpir como en su propia casa. Eddie, sabiendo lo que había detrás, la mantuvo en la sala de espera durante casi una hora. Después, le dijo con toda la calma del mundo que si no tenía una cita formal, no podía verla. Que los tiempos habían cambiado. Ella se fue furiosa, insultando por lo bajo, y esa misma noche recibí un correo de esos que uno no sabe si reír o borrar: necesitamos hablar seriamente sobre lo que es justo. Recuerda que tu padre me amaba y que juntos construimos esa vida. No respondí. No había nada que decir. En paralelo, Nate se iba desmoronando lentamente. Empezó a vender cosas del cuarto, luego empeñó un reloj de mi papá que Alice había guardado para recordarlo, y finalmente, cuando las deudas lo apretaron de verdad, apareció en mi apartamento sin aviso. Lo vi por la mirilla antes de abrir. Llevaba la cara desencajada, olía a cigarrillo barato, y sus manos temblaban. Lo dejé pasar por pura curiosidad. Me habló sin rodeos. Que necesitaba dinero, que no quería involucrar a su mamá, que tenía problemas puntuales y que, si podía adelantarle algo de lo que seguramente le tocaría, él me lo devolvería con intereses. Lo miré como si hablara en otro idioma. No por crueldad, sino porque era increíble que después de todo todavía no entendieran nada. Le pregunté con calma si sabía quién era el dueño del taller. Me dijo que suponía que era yo, pero que su mamá le había dicho que había formas de corregir eso. Me reí, no con burla, sino con cansancio. Le dije que no había nada que corregir. Que el testamento era claro. Que su madre nunca fue parte de esa empresa. Y que si quería ayuda, tendría que firmar un documento donde renunciaba legalmente a cualquier reclamo presente o futuro sobre los bienes de mi padre. Lo pensó durante un segundo. Después aceptó. Supongo que las deudas le pesaban más que el orgullo. Le transferí una cantidad que cubría exactamente lo que debía, sin añadir un centavo extra. Le dije que era la última vez que hablaríamos de dinero. Y que, a partir de ese día, yo ya no era su hermano postizo. Solo era el hijo del hombre al que su madre intentó borrar, sin éxito. Se fue sin responder. No supe si lloró después o no. Tampoco me importaba. Esa noche dormí con una tranquilidad que no había sentido en años. Porque ahora ya no solo tenía el control legal. También tenía el control emocional. Y eso era infinitamente más poderoso. Actualización 3. Habían pasado casi 18 meses desde la muerte de mi papá cuando ocurrió lo que para mí se convirtió en una de las escenas más absurdamente reveladoras que me ha tocado presenciar. Era el día de Acción de Gracias y, contra todo pronóstico, había recibido una invitación de Alice para cenar en la vieja casa. El correo llegó a través de Nate, quien en ese entonces ya no vivía con ella sino con un amigo en las afueras, y que, tras recibir la ayuda financiera bajo contrato,
Se había mantenido en contacto de forma muy puntual y sin exigencias. Me dijo que su madre quería intentar una especie de reconciliación familiar, que no había que malinterpretar nada, que simplemente pensaba que sería bueno compartir la fecha juntos, como antes. Yo no contesté de inmediato. Me tomé varios días para decidir si tenía sentido siquiera aparecerme. No porque tuviera algún deseo de arreglar nada, sino porque, en el fondo, sentía curiosidad por ver cómo Alice iba a desenvolverse ahora que sabía, aunque todavía no lo aceptaba del todo, que no tenía ni el control ni el poder que tanto creyó suyo. Decidí ir, no por nostalgia, sino por estrategia. Sabía que una parte de ella aún no creía que todo estuviera perdido. Que aún confiaba en que podía recuperar algo si jugaba bien sus cartas. Y esa noche se comportó exactamente como esperaba, no de forma agresiva, sino con esa sutileza envenenada que había perfeccionado desde el primer día que cruzó la puerta de esa casa. La mesa estaba decorada de forma impecable, con mantel nuevo, servilletas de tela y una vajilla que juraría no haber visto nunca antes. Había preparado pavó, puré de papas, pan de maíz, todo lo tradicional. Nate, como siempre, apenas decía una palabra, y se notaba que estaba ahí por puro compromiso. Yo me senté en silencio, observando. Comí sin apurarme, escuché los intentos torpes de conversación y no hablé más de lo necesario. Fue entonces, cuando ya íbamos por el postre, que Alice soltó la frase que marcó el verdadero comienzo del colapso: he estado pensando que deberías considerar vender tu parte del taller. Aún eres joven, no tienes experiencia, y yo necesito asegurar el futuro de mi hijo. Quizá podríamos llegar a un acuerdo justo. Fue como si el tiempo se detuviera unos segundos. Me miró como si lo que acababa de decir fuera una sugerencia razonable, incluso generosa. Como si fuera lógico que, después de todo lo que me había hecho pasar, yo accediera a regalarle la única cosa que me mantenía a flote, el único legado que mi papá se había esforzado en proteger para mí. Me terminé el último bocado del pastel, me limpié la boca con la servilleta y entonces saqué del maletín que había llevado conmigo la carpeta de documentos que había estado preparando durante semanas. La puse sobre la mesa, la empujé lentamente hacia ella, y le dije con absoluta calma que ya no tenía una parte del taller, sino el 100%. Que desde hacía meses, todos los activos estaban a mi nombre, que ella no tenía ni una fracción legal de participación, y que si seguía insistiendo con su retórica del futuro de su hijo, terminaría por quedarse sin siquiera el poco respeto que me quedaba por ella. La carpeta no era solo una declaración. Incluía copias certificadas del testamento, balances financieros con mis firmas, registros del IRS, contratos con proveedores, todo con fechas, sellos y respaldos. Alice la abrió con una mezcla de confusión y pánico, como si no pudiera procesar que el hijo de su difunto esposo, ese al que había marginado durante años, le estuviera demostrando con pruebas legales que ya no tenía ningún poder. Nate intentó decir algo, una pregunta tal vez, pero su voz fue tan baja que no se entendió. Alice, en cambio, rompió el silencio con un tono agudo, casi histérico, diciendo que eso no podía ser, que debía haber un error, que ella había sido la esposa, que esa casa era también su hogar. Yo no levanté la voz. Me limité a decirle que ella misma había repetido durante años que yo no era parte de su familia. Que no podía reclamar ahora pertenencia sobre algo que había despreciado con tanta facilidad. Me levanté despacio, me puse el abrigo y le agradecí la cena. Le dije que, por respeto a mi padre, no tenía intención de echarla de la casa de inmediato, pero que debía empezar a hacer planes. Que no le debía nada, y que lo único que me ataba a esa casa era el recuerdo de él. Caminé hacia la puerta con paso firme. Antes de salir, escuché como algo de vidrio se estrellaba contra la pared. No volteé. Sabía que era una copa, quizá la misma que había estado levantando al brindar por esa falsa reconciliación. Cuando llegué al auto, encendí el motor sin prisa. La casa, iluminada y decorada, parecía una postal. Pero adentro, todo se estaba cayendo a pedazos. Y esa era, en sí misma, la verdadera justicia. Porque a diferencia de ella, yo no había tenido que manipular nada para llegar ahí. Solo había esperado. Observado.
Y actuado en el momento preciso. Actualización 4. Pasaron un par de meses después de aquella cena en Acción de Gracias y, como era de esperarse, el silencio dio paso a la confrontación directa. Yo sabía que no se iba a quedar tranquila, no después de haber vivido tanto tiempo con la certeza de que todo terminaría siendo suyo por simple inercia o por haber sido la esposa. Como le gustaba autoproclamarse con esa entonación que siempre parecía estar pidiendo reconocimiento. Lo que no esperaba, o quizás lo que no dimensioné, fue que Alice diera el siguiente paso con una torpeza tan brutal, una demanda formal para impugnar el testamento. Recibí la notificación en mi apartamento una mañana de enero, justo cuando salía a clase. Al ver el sobre con su nombre en el remitente, ya imaginaba por dónde iba todo, pero igual me tomé el tiempo de sentarme a leer cada página con cuidado. Su argumento se centraba en que mi padre había actuado bajo influencia indebida y que, en sus palabras, no estaba en pleno uso de sus facultades mentales al momento de firmar el documento. Una estrategia clásica, cobarde y sin sustento, pero que hablaba más de su desesperación que de sus expectativas reales de ganar. Llamé a Dixon esa misma tarde. Le conté que el ataque ya era frontal y que no había nada más que hablar con sutileza. Él me dijo que ya lo sospechaba, que había recibido una copia de la demanda también y que ya estaba trabajando en la respuesta. Lo que más me sorprendió fue lo tranquilo que estaba. Me explicó que los testamentos como el de mi padre, bien redactados, actualizados y con respaldo documental, eran muy difíciles de tumbar, y que la carga de la prueba recaía completamente en ella. Lo único que podía lograr era trazar un poco el cierre legal de algunos activos, pero nada sustancial. Aún así, me preparé para lo peor. No porque creyera que podía perder, sino porque sabía que este tipo de situaciones sacan lo peor de la gente. Y Alice, cuando se veía acorralada, no conocía límites. La primera audiencia fue tan ridícula como predecible. Alice se presentó con una abogada joven, de esas que parecen más preocupadas por la retórica emocional que por los hechos. Intentaron pintar una historia en la que yo, un adolescente resentido, había manipulado a mi padre en su etapa más vulnerable para quedarme con todo. Que ella, como su esposa, había sido excluida injustamente por mis maquinaciones y que el testamento no reflejaba la verdadera voluntad del difunto. Yo me limité a observar. No interrumpí, no gesticulé, no me reí, aunque por dentro sentía que la escena tenía la calidad de un mal drama de televisión. Cuando fue nuestro turno, Dixon presentó las evaluaciones médicas que mi padre se hizo apenas unos meses antes de firmar el testamento, donde constaba que su salud mental era completamente funcional. Mostró correos electrónicos en los que él hablaba con él sobre los planes para el taller, en los que claramente se veía que había una intención consciente de dejarme todo. También presentó testimonios notariales de 2 amigos cercanos que estuvieron con él el día de la firma. Fue tan aplastante la evidencia que el juez, sin siquiera pedir una segunda audiencia, desestimó la demanda en ese mismo momento. Alice no dijo nada. No protestó. No lloró. Solo se levantó, recogió su bolso y salió del juzgado con la mirada perdida. Yo la vi alejarse por la ventana, caminando con pasos vacilantes, y por un momento me pregunté si finalmente estaba entendiendo que todo lo que había construido en su mente no era más que humo. A los pocos días me enteré por un conocido que había empeñado el coche que le había dejado mi padre, ese mismo que el testamento mencionaba como único bien para ella, con tal de cubrir parte de los gastos legales. Fue entonces cuando lo comprendí con claridad, ella no peleaba por justicia, ni por memoria, ni siquiera por su hijo. Lo hacía porque no sabía vivir sin sentirse en control. Y la idea de haber perdido todo aquello que asumía suyo por derecho la estaba devorando por dentro. A eso se sumó que Nate volvió a aparecer. Esta vez con otra cara, menos angustiado y más resignado, como si supiera que ya no tenía cartas que jugar. Me pidió una reunión en persona, algo breve. Nos vimos en una cafetería pequeña, lejos del taller, lejos de la casa, lejos de todo lo que compartimos alguna vez. Me dijo que su madre estaba completamente quebrada, no solo financieramente, sino emocionalmente, que pasaba los días encerrada, que no comía bien, que había empezado a tomar de nuevo. No me lo decía para buscar lástima, sino como una advertencia disfrazada de confesión.
Me preguntó si había forma de que ella pudiera tener aunque sea una pequeña parte del negocio, que él creía que eso la calmaría, que con algo de estabilidad podría volver a su centro. Lo miré durante un rato largo antes de responder. Le dije que su madre se pasó años tratando de hacerme sentir como un parásito en mi propia casa, que no mostró ni una pizca de compasión cuando yo era adolescente y vivía aislado bajo su techo. Y que ahora lo único que estaba haciendo era cosechar lo que sembró. Le recordé, además, que él mismo firmó un documento legal renunciando a cualquier derecho, y que, si tanto le preocupaba a su madre, podía ayudarla a él. Antes de irse, me preguntó si no me sentía solo. Si todo eso realmente me hacía sentir mejor. No respondí. No porque no tuviera algo que decir, sino porque entendí que nunca lo iba a entender. No se trataba de venganza por placer, ni de obtener algo de lo que no era mío. Era justicia. Y a veces, la justicia no es bonita ni sentimental. Solo es necesaria. Alicia había cruzado todas las líneas posibles y ahora le tocaba enfrentar el otro lado. Uno en el que ya no podía manipular, ni gritar, ni dictar reglas. Uno donde su palabra no tenía valor y donde las decisiones las tomaba alguien que aprendió a resistir en silencio durante años. Y ese alguien, ahora, era yo. Actualización 5. Pasó un año más desde el juicio, y aunque el proceso legal estaba cerrado, el eco de todo lo que había ocurrido seguía retumbando en el fondo de mi vida, como un ruido sordo que uno aprende a ignorar. Pero que nunca desaparece del todo. Alice, oficialmente, no tenía ya ningún vínculo con el taller, ni con la casa, ni con ninguno de los bienes que alguna vez creyó controlar. El nombre de mi padre ya no estaba asociado a ninguna cuenta, y todos los papeles legales estaban en orden, sin posibilidad de que ella interfiriera. Pero a pesar de eso, se negó a dejar la casa. Legalmente no tenía ningún derecho a estar allí, pero yo tampoco había forzado su salida. No porque me diera pena, ni mucho menos por algún tipo de respeto emocional. Era, más que nada, una cuestión táctica. Sabía que ella estaba atrapada, que su orgullo la había dejado sin alternativas, y que quedarse ahí era su última ilusión de seguir aferrada a algo que ya no le pertenecía. Yo no tenía prisa. A veces la humillación más efectiva no está en lo inmediato, sino en dejar que la otra persona se derrumbe a su propio ritmo, bajo el peso de sus propias decisiones. Con el paso de los meses, empecé a recibir reportes preocupantes de parte del administrador del taller. Algunos vecinos habían notado que la casa, aunque todavía en pie, comenzaba a mostrar señales de deterioro. La pintura exterior se estaba pelando, el jardín estaba descuidado, y las cuentas de servicios estaban siendo pagadas a medias o con retraso. Eddie, que seguía manejando el día a día del taller con una eficiencia envidiable, me sugirió que ya era hora de actuar. Le dije que tenía razón. Revisé el estado de la hipoteca, una que Alice no había terminado de saldar antes de que mi padre muriera y que, aunque menor, seguía siendo una deuda activa. Al analizar los números con Dixon, llegamos a una conclusión clara: lo mejor era poner la casa en venta. Legalmente era mía, y ella solo la estaba ocupando por tolerancia mía. Así que iniciamos el proceso. No la llamé. No le mandé un aviso por cuenta propia. Dejé que la notificación formal llegara como cualquier otra carta fría y legal. Cuando recibió la orden de desalojo, supe que no iba a responder de inmediato. Pero no pasó ni una semana antes de que finalmente apareciera. Tocó la puerta de mi apartamento un miércoles por la noche, a eso de las 9. Abrí y me la encontré parada ahí, desgastada, más delgada, sin maquillaje, con el cabello recogido como si hubiera salido a la carrera. Me pidió pasar. No hice ningún comentario. Me hice a un lado y le señalé la silla frente al comedor. Se sentó con esa mezcla de dignidad y desesperación que siempre la había caracterizado. Dijo que no quería discutir, que entendía que yo tenía el derecho legal, que sabía que todo le pertenecía a tu padre y, por extensión, a ti. Habló como si estuviera leyendo un discurso que había practicado frente al espejo. Luego soltó lo que, evidentemente, había venido a decir, que si podía prestarle algo de dinero, aunque fuera algo simbólico, para poder irse a vivir a otro lugar. Que no necesitaba mucho,
que solo quería estabilidad, que no me lo iba a reclamar como deuda, que simplemente me pedía un gesto humano. Me quedé en silencio unos segundos. Luego me levanté, fui al escritorio y saqué un cheque ya preparado. Lo tenía desde hacía días, porque sabía que esta escena iba a ocurrir eventualmente. No era una gran suma, pero alcanzaba para el depósito de un pequeño apartamento y unos meses de renta, si era inteligente con el gasto. Se lo puse sobre la mesa sin decir nada. Ella lo miró y no lo tocó. Me preguntó por qué lo hacía, si era por lástima o por culpa. Y ahí fue donde sentí que, por fin, debía cerrar el círculo. Le dije que no era por ninguna de esas razones. Que no le debía nada, ni emocional ni moralmente. Que si le daba ese dinero era, en parte, porque no quería tenerla más cerca, y también porque, por mucho que me hubiera hecho, yo no pensaba actuar como ella. Que cuando uno tiene el poder de decidir cómo termina una historia, lo mínimo que puede hacer es elegir un final que no lo persiga después. Antes de irse, se quedó mirando una foto de mi papá que tenía en una repisa del salón. No dijo nada, pero en su rostro vi algo que nunca había visto antes en ella, una mezcla de remordimiento, derrota y vacío. Se levantó, tomó el cheque, murmuró un gracias apenas audible, y se fue. No volvió a llamar, no escribió, no hizo más reclamos. Unas semanas después supe, por una vecina, que se había mudado a otro estado, a vivir en una especie de complejo residencial para adultos mayores que permiten arrendar con bajos ingresos. Nate, por su parte, ya había terminado un curso técnico de soldadura que él mismo costeó con el dinero que le había dado hace un tiempo, y después de cumplir el tiempo que acordamos en el taller. Se despidió con una cordialidad seca, pero sin rencor. Me dijo que no éramos familia, pero que al menos me respetaba por ser consistente. No fue un elogio, pero tampoco una ofensa. Y eso, viniendo de él, era más que suficiente. La casa se vendió rápido. No por un precio espectacular, pero lo suficiente como para cerrar ese capítulo. El comprador fue un hombre joven con una familia pequeña. El día que firmamos el traspaso, me pidió algunos detalles del lugar, qué arreglos eran urgentes, que podía esperar del vecindario. Le dije la verdad, que la casa era sólida, pero había albergado muchas heridas. Que era un buen lugar para empezar, pero que tendría que hacer la suya para que funcionara. Me agradeció y se fue. Yo volví al apartamento, me serví una copa de vino barato, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo, absolutamente todo, estaba en su lugar. Porque a veces la venganza no se trata de destruir al otro. A veces, se trata de dejar que el otro se enfrente a su propia versión distorsionada de la realidad, sin ayuda, sin consuelo, y sin nadie que lo salve de sí mismos. Actualización final. 5 años han pasado desde aquella última conversación con Alice, 5 años desde que cerré la puerta de mi apartamento y la dejé ir con un cheque que representaba el final oficial de cualquier vínculo que nos uniera. No la he vuelto a ver desde entonces. No me ha buscado, no ha llamado, no ha escrito. Y si lo ha pensado, no lo ha hecho evidente. A veces me llegan sobres con su nombre en el remitente, notificaciones de cambio de dirección o correspondencia bancaria mal redireccionada, y los reenvío sin abrir. No por desinterés, sino porque ya no hay nada en ella que me provoque curiosidad. Lo poco que supe después fue por terceros, que se mudó a otro estado, que vivía en un complejo de renta subsidiada, que tenía un trabajo de medio tiempo en una oficina de atención al cliente, que se mantenía al margen de todo. Nate, su hijo, eventualmente se fue a vivir a Texas. Encontró trabajo estable en una empresa metalúrgica, y según me contó Eddie en una de nuestras conversaciones en el taller, ahora tiene una pareja y está esperando un hijo. Me alegró saberlo, no porque le guarde afecto, sino porque creo que, al menos, aprendió que hay formas de hacer las cosas sin repetir el modelo que su madre tanto se esforzó en imponer. El taller creció. Lo que en tiempos de mi padre era una pequeña nave con 3 elevadores y una oficina improvisada, ahora es una empresa con nombre propio, página web, sistema de agendamiento automatizado y 15 empleados que, a diferencia de lo que viví yo, sí sienten que tienen voz. Lo dirigimos con principios claros, justicia, respeto y transparencia.
A los jóvenes que llegan de pasantías técnicas siempre les dedico una tarde para hablarles de cómo empezó todo, de cómo mi padre fue mecánico toda su vida y de cómo su última gran decisión no fue sobre motores, sino sobre personas. Nunca menciono a Alice, por supuesto. Ella no forma parte del relato. No porque quiera negarla, sino porque no merece figurar como parte de algo que construimos con tanto esfuerzo. Hay cicatrices que no necesitan mostrarse para que uno sepa que están ahí. Con el tiempo, aprendí a convivir con ellas sin tener que tocarlas a cada rato. El apartamento pequeño donde viví mis primeros años de independencia también quedó atrás. Ahora tengo una casa modesta pero luminosa, con un patio donde planté un naranjo que me recuerda al que había en el jardín de mi abuelo. No tengo pareja estable, no todavía, pero estoy bien. Hay una calma profunda en saber que todo lo que tengo fue ganado con trabajo, paciencia y una capacidad feroz de resistir sin rendirme, incluso cuando todo parecía diseñado para hacerme sentir fuera de lugar. La herencia de mi padre no fue solo el taller o la casa o las cuentas. Fue enseñarme a quedarme quieto cuando había que esperar, a moverme cuando era necesario, y a no dejar que el rencor tomara decisiones por mí. A veces me pregunto qué habría dicho él si hubiera visto todo lo que pasó. Creo que no habría dicho mucho, como siempre, pero me habría puesto una mano en el hombro y con eso me bastaría. Hubo una noche en particular que selló todo para mí. Cerrábamos el taller después de una jornada larga, y uno de los empleados nuevos, un chico de 19 años que se parecía un poco a mí a esa edad, me preguntó si no me pesaba estar tan metido en un negocio tan demandante. Le respondí que no. Que lo que más pesa no es el trabajo, sino la sensación de que uno no pertenece. Que eso, más que el esfuerzo físico, es lo que desgasta de verdad. Él no entendió del todo, lo noté en su cara, pero asintió como hacen los jóvenes cuando quieren parecer sabios. Caminé hasta la oficina, apagué las luces, y antes de cerrar, prendí por un segundo la radio vieja que aún mantenemos en el rincón donde antes se sentaba mi papá. Emitía estática, como siempre, pero después sintonizó una canción de blues que me recordó los domingos que él pasaba arreglando cosas mientras sonaba música de fondo. Me quedé un momento ahí, sin moverme, respirando el olor a aceite, metal y aire estancado, y me di cuenta de algo que nunca había puesto en palabras. La venganza, en su forma más cruda, es una reacción. Pero cuando se transforma en algo más, cuando se convierte en una afirmación de quién eres a pesar de todo, deja de ser venganza y se convierte en algo mucho más poderoso, en dignidad. No tuve que arruinar a Alice para sentir que gané. No tuve que hundirla públicamente ni gritarle las verdades que guardé por años. Bastó con mantenerme firme, con proteger lo que me dejó mi padre, con construir una vida que ella no podía entender ni alcanzar. En eso estuvo el verdadero triunfo. Porque ella, que tanto se esforzó en hacerme sentir invisible, terminó por convertirse en alguien que, para mí, ya no existe. Y yo, al contrario, logré existir incluso cuando ella hizo todo para evitarlo. Ahora, cuando alguien me pregunta por mi historia familiar, no entro en detalles. Digo que crecí con un gran hombre que me enseñó a trabajar, que pasé por cosas complicadas y que hoy administro un taller que lleva su apellido. A veces añado que no tengo muchos recuerdos felices de mi adolescencia, pero que eso no define quién soy. Y eso es suficiente. Porque al final del día, uno no elige cómo empieza su historia, pero sí tiene la responsabilidad de decidir cómo termina. Y yo decidí terminarla así, con las manos limpias, el taller en marcha, y una vida que, a pesar de todo, me pertenece.